This video contains excerpts from news reports and other videos which are in Spanish. If you don't understand Spanish, please turn on closed captions now, so you can understand what is being said. What does the SUBE card in Argentina have to do with the Mark of the Beast? What lessons do Christians around the world need to learn from this technology? Hi, Brother Jack here. In this video, I'm going to look at the connection between the SUBE travel card that has been introduced in Argentina and the Mark of the Beast prophecy. In particular, I'll be looking at how it has moved in little steps from something quite innocent and optional to something which is going to end up spiritually strangling believers in God everywhere. A lot of the graphics in this video are news clips, ads, and interviews from Argentina. I've kept in the Spanish audio and I've put English subtitles on the screen to help you understand what is being said. So let's look at what the SUBE card is and how it is being implemented in Argentina and the implications that it has for people all around the world. SUBE es el sistema único de boleto electrónico para el transporte público que a través de una tarjeta inteligente le permite viajar a los pasajeros sin manejar dinero en efectivo. Sirve tanto para colectivos como para subtes, taxis, trenes e incluso comercios. La tarjeta SUBE la vamos a implementar en todo el país. Por un lado porque ha sido absolutamente exitosa, no solamente como medio de pago, sino como mecanismo para tener una información muy valiosa para la asignación de recursos. La implementación y es que el usuario se vaya acostumbrando a lo que es una tarifa, lo que es el uso de una tarjeta electrónica para lo que es el pago de la tarifa, que a veces la gente quizá, sea un poco más reticente a registrarse. La verdad es que lo ideal es que todas las tarjetas estén registradas. Y es un requisito básico para lo que es la implementación del sistema y la utilización de la tarjeta SUBE. Vale la pena insistir, la tarjeta SUBE es gratuita, se obtiene después de llenar un formulario de registro correspondiente previa presentación del documento nacional de identidad. Lo bueno es que si la perdés o te la robaron, vos denunciás porque con tu DNI van a saber que es tuya y automáticamente queda anulada y no perdés el dinero que tenías depositado en la SUBE. Bueno, algunas consultas que se hacían es por qué hay que llenar un formulario, por qué la presentación del documento, porque la tarjeta SUBE, como decían acá mis compañeros, es personalizada ahora. Lo que vemos con la SUBE que se implementó, con el sistema que se implementó, es una invasión a la privacidad de la gente, a la intimidad de la gente. El gobierno tiene una base de datos donde vos cuando vos sacás tu SUBE tenés que entregar tu documento. Entonces se queda registrado a tu nombre. Entonces tienen identificado exactamente todos los movimientos que vos haces. Eso queda en una base de datos que se puede acceder. Y aparte el gobierno hoy en día tiene las mayores bases de datos que puede tener nosotros. Tenés la AFIP, tenés los datos del ANSES, tiene todos los datos para ser cruzados y hacer una radiografía plena de cada uno de nosotros. En algún momento hay que poner un freno al avance del gobierno sobre nuestras libertades. Imagínate que vos sos oficialista y decís el gobierno de hoy en día es bueno y no va a hacer nada con esa información. Y el que viene mañana y el que viene dentro de 10 años... queda la base de datos. La base de datos va a quedar. Entonces estamos armando una estructura de información que nos espía en cada uno de nuestros movimientos que no sabemos en manos de quién va a quedar. Entonces la libertad nunca te la van a sacar de golpe. Te la van a sacar siempre de a poquito. That's right. Freedom is taken from you a little bit at a time. The devil is always tempting us to take one more step towards sin, giving him a little more control until the day when he totally controls almost everyone. The book of Revelation says that in the last days a world government will arise led by the Antichrist, the devil himself in human form, who will control the entire global population, and he will do it through their need to buy and sell. He causes all, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark in their right hand or in their forehead, so that no one can buy or sell save them that have the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. He that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man,
and his number is 666. Revelation 13, 16-18. How does the devil achieve such a level of power over the world? Nobody likes the idea of losing their freedom or being controlled by a tyrant, and the devil knows that. So he doesn't take away our freedom suddenly. Instead, he tempts us to give it up, little by little. And one of his best strategies for doing that is by promising us material benefits in exchange for our freedom. Think deeply about this. Will you accept the mark of the beast if it makes your life easier? If they offer you the possibility of winning a new car, would you feel more at ease with the idea of the system monitoring you and registering all of your movements? Aren't they already conditioning people to depend on the system? Aren't they already associating the number 666 with material benefits? Todos los usuarios del servicio de tarjeta SUBE van a contar con un crédito. Hoy venimos a presentar un nuevo beneficio para la tarjeta SUBE. Vamos a implementar el pago del peaje de las autopistas, en principio la autopista Panamericana, Ramal Tigre, Campana y Pilar, y la autopista del Oeste con la tarjeta SUBE. Es la titular de esa tarjeta, viajó el 18 de enero, subió a las 14, 4 minutos 52 segundos a un tren de la línea del ferrocarril Mitre. El titular viajó en el ferrocarril Sarmiento. El 3 de enero subió a las 13, 31 minutos 3 segundos. A esa hora tomó el tren que le da la posibilidad de ganarse un 0 kilómetros. 12 de diciembre, Lidia sacaba su SUBE y tomaba el tren, el Mitre. No era un viaje más. No lo podía creer, hasta que el ministro, Randazzo, le dijo: Lidia, te ganaste un auto. ¿En serio? Dale, usa tu SUBE. Queremos que viajes en trenes 0 kilómetro y que tengas tu auto 0 kilómetro. Va a ser para obtener la compra de bienes y servicios con la sola presentación de la tarjeta SUBE. Y con eso van a obtener ofertas, descuentos en toda la línea de comercios adheridos. Vas a tener productos que vas a tener un beneficio especial por el solo hecho de presentar la tarjeta SUBE. ¿A quién no le gusta tener beneficios? A mí sí. ¿Y a vos? Seguro que también. Por eso llega Su Beneficio. Para que con tu tarjeta SUBE, esa que usás para viajar, puedas tener más beneficios, un montón. Como por ejemplo, si querés ir al cine a ver una peli, divertirte, reírte un poco, tenés descuentos. ¿Salís de ahí? ¿Querés ir a cenar con ella? Podés hacerlo. Cumpleaños Nacho, el más chiquitito. Bueno, le compras un regalo y gastás menos. Aprovechá Su Beneficio. Es más consumo, más actividad y más empleo para más argentinos en todo el país. Linda idea, ¿no? 0800-666-1518. 0800-666. Cambiamos de tema y hablamos de las jugueterías, las de todo el país, porque a partir de ahora se suman al programa Su Beneficio. Se pueden comprar juguetes en promoción. Con la tarjeta SUBE se podrán comprar juguetes. Vamos a tener en las grandes cadenas de jugueterías la posibilidad de tener con la tarjeta SUBE promociones de descuentos y días especiales. Es de sumo interés del sector que la mayor parte de sus comercios se adhiera al plan Ahora 12 de comercialización con tarjetas. Con Ahora 12, los argentinos vuelven a comprar en 12 cuotas sin interés y eso está muy bien, porque cuando un argentino consume, muchos otros sostienen su trabajo. Some of us are sufficiently aware, and we don't allow ourselves to be seduced by the material benefits. Other people simply resist change. For that reason alone, they may not be seduced by the economic benefits. In such cases, the system uses another tactic. It starts punishing you for not participating, applying sanctions or penalising those who resist submitting to the system. Once the majority of the population is accustomed to the new regime, they will make it obligatory, and that is how they achieve the end result where everyone must accept the new system.
A partir del 6 de agosto, si no tenés tu tarjeta SUBE, vas a pagar por tus viajes en tren o colectivo más de lo que pagás hoy. Ahora, si tenés tu tarjeta SUBE, vas a seguir pagando lo mismo que pagás hoy. ¡Ey! ¿Te acordás que hace 3 años la presidenta lanzó el sistema SUBE? ¿Y que hace 2 años y medio empezamos a repartir tarjetas gratis en las estaciones de tren y subte? ¿Y que hace 1 año incorporamos más líneas de colectivo? ¿Y que hace 6 meses seguimos incorporando todavía más líneas y hasta la presidenta usó la tarjeta? Seguí haciendo memoria, dale. ¿Te acordás? Hace 2 meses y medio cuando te avisamos que si un transporte no tenía SUBE o no le funcionaba, viajabas gratis. Y hace 1 mes cuando te dijimos que si no tenías tu tarjeta SUBE, perdías los beneficios del subsidio para tus viajes en tren o colectivo. Claro que te acordás. Entendelo, sin tu tarjeta SUBE te perdés de todos los beneficios. Ok, después de avisarte desde hace tanto, ¿ya tenés tu tarjeta? No. Si te seguís durmiendo, se obliga a las empresas de transporte, a las empresas de colectivo, a que incorporen este aparatito que es el lector de la tarjeta SUBE, porque si no, también a partir del 10 de febrero se quedan sin el subsidio que le da el Estado. Está promoviendo que la gente vaya pasando al sistema de la tarjeta SUBE y deje de pagar con las monedas en el colectivo. Por eso es que hay de alguna manera una diferenciación de tarifa y una sanción, podríamos llamarlo una penalización, a aquellos que no estén dentro del sistema SUBE. Si todavía no lo hiciste, tenés que hacerlo ya. Sí, ya. Ahora te amenazan con el aumento del transporte si no sacás la tarjeta SUBE. Y te obligan a registrar tu identidad para poder adquirirla. Todos tus movimientos a toda hora, todos los días están al alcance del gobierno con un simple clic. No vas a decir nada. Que la tarjeta SUBE, es otro del tema ahora, se extiende a todo el país. Y dejan de funcionar las máquinas con las moneditas. Esto, bueno, ya lo conocíamos, ¿no? Pero ahora esto ya es universal. Y ahora la sugerencia es adaptarse a esta tarjeta que es la SUBE, que además unifica el boleto de subte y también de trenes y de colectivos. Te digo, la gente está muy tranquila con esta medida, ya están la mayoría acostumbrados. Las personas que utilizan el SUBE, lo que dicen es, para mí es más práctico, porque guardo en la billetera una tarjeta que me unifica con todo. Claro, es mucho más cómodo, porque si no uno tiene que tener toda la plata todo el tiempo, o las monedas que en el momento... Eso le da mayor seguridad, por lo menos no estar con tanto dinero encima. Exactamente. A partir del mes que viene ya, solamente esta que tengo ahora en pantalla, solamente la SUBE. Así que a guardarla, a atesorarla, a saber dónde uno la pone, la coloca ahí en la billetera, porque la tiene que utilizar y va a ser el único método para poder viajar en línea de subtes. Con los precios por las nubes y sin la tarjeta SUBE, largas colas hay que hacer para esperar. Qué difícil se me hace conseguir algún pasaje. Si no tienes la tarjeta, no viajas. Just to be very clear, the SUBE card system and the Now 12 program are associated with the number 666, but we do not believe that the SUBE card is the mark of the beast. However, it is one more link in the chain that is taking us closer and closer to the mark of the beast. Now is the time to make a conscious decision to move in the opposite direction to where the system wants to take us. In the spiritual and practical preparations for the Mark of the Beast videos, I share some important preparations that we need to be making now before the mark comes in. One of those preparations is learning to suffer inconveniences. The SUBE card and similar systems around the world give sincere Christians the opportunity to put into practice that preparation right now. There are ever-increasing uses for such cards, and there are ever-decreasing ways to get by without such microchipped cards. But we have to confront those realities now if we're going to grow strong enough to resist the final temptation when the Mark of the Beast is fully implemented. That's why, instead of going with the flow of the system and yielding to the pressure it puts on us,
Many of us who are disciples of Jesus have made the decision to boycott any technology that uses RFID chips for buying and selling. This decision has significant implications for us right now, and even more in the near future. Perhaps we'll have to pay more by using cash, while cash is still an option. Perhaps it will mean that we get used to riding bikes or start learning to walk more. Perhaps it means that we stop travelling long distances, or that we look for other ways to travel without using RFID cards. But all of that helps us to develop a different rhythm, one that is accustomed to accepting more inconveniences as part of life. But don't think that the advance of the system ends with transport cards. Travel is only one link in the chain, just one of the steps that leads us to the mark. Once we become used to using microchipped cards to travel and make small purchases, the next step will be to unify a travel card with a national identity card until all public and private services are managed through just one card. And after that, after people are used to using just one card, it will be a lot easier to convince people to accept the very convenient microchip implant or other similar technology in fulfillment of the prophecy about the mark of the beast. Un acta acuerdo con la Casa de la Moneda para la última etapa en materia de identidad, que es la incorporación de un chip al documento. La incorporación de un chip al documento, es decir, vamos a ir a un documento electrónico o inteligente que va a transformarse en una tarjeta para poder no solamente ser digamos, un elemento de identidad del ciudadano, sino interactuar con todos los servicios públicos y privados. Interactuar con todos los servicios públicos y privados, como por ejemplo tener incorporado la tarjeta SUBE en el documento, tener incorporado la tarjeta SUBE en el documento, poder tener incorporado su historia clínica, poder tener incorporado los datos del ANSES, poder tener incorporados los datos del PAMI, para dar mayor seguridad al documento y para que sea finalmente un documento inteligente, incorporarle el chip al documento, Este carnet va a tener un chip. Ese chip va a ser un sistema de información absoluto. Siempre esto es por etapa, quiero que lo entienda así. Primero, código de barra. Luego se vienen los chips y luego lo que le voy a contar a continuación. ¿Qué? Este es el chip que va a ser implantado en pocos años más en las personas. Subcutáneo. Y va a reemplazar al carnet de identidad. Nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión, un solo banco, una sola persona que controle a todo el mundo. Lo que hoy te parece así como nueva tecnología, así como me tinca, después lo otro tú, por cultura, para poder seguir existiendo, para seguir cobrando plata y manejándote bien, tú lo vas a pedir, por favor, póngame el chip. Tú lo vas a pedir, por favor, póngame el chip. Para poder ser. Para poder ser. Porque si no, que hay fuera del sistema. Te crean una necesidad. Porque si no, que hay fuera del sistema. Te crean una necesidad. The SUBE card is just one example of what is being implemented all around the world. Many countries are introducing more cards with microchips for transport, for buying and selling, and other uses. There are progressively more countries working towards a cashless society and a system of identification using microchips. Very soon we are going to be considered illegal due to our lack of participation in the new cashless society based on microchips. But we already know that being disciples of Jesus is going to cost us everything. Getting rid of everything. Wealth, respectability, even our lives, for Christ and his message. Each step we take away from the direction of the system and towards God is one more step towards true freedom and eternal life. There's so much that I want to share with you about these important matters in order to be able to encourage each other and strengthen our faith right now before more complicated times come. So make sure you subscribe to the channel and click on the bell in order to receive notifications. I hope to keep publishing important videos and significant news to help you be a disciple of Jesus, completely given over to God. Now is the time to wake up and leave behind our spiritual lukewarmness. Now is the time to make conscious decisions about which spiritual direction to take with our lives. Now is the time to define ourselves as Christians and be true disciples of Jesus. Now is the time to keep watch. Don't be seduced by the system. Wake up! As the SUBE ad said, if you keep sleeping, you'll lose.